Bienvenidos al canal Criminales de Sangre Fría, donde juntos exploramos los crímenes más escalofriantes, los misterios sin resolver y a esas personas que alguna vez fueron veneradas, pero que escondían el rostro del mismísimo demonio. Hoy quiero llevarte de regreso a la ciudad de Barcelona. No a la ciudad de las fiestas coloridas ni de la arquitectura modernista, sino a una Barcelona oscura, silenciosa, donde el horror se ocultaba detrás de paredes comunes. ¿Creerías que en pleno centro de esta ciudad existió una mujer acusada de ser una vampira? Un apartamento que funcionaba como matadero secreto de niños desaparecidos. Y tras todo esto, rostros de poderosos, ricos, que compraban silencio con sangre. Su nombre era Enriqueta Martí, un nombre que alguna vez fue maldito por toda España, pero que aún hoy sigue generando debate. ¿Fue Enriqueta la encarnación del mal sobre la tierra? ¿O tan solo una víctima de una época podrida, donde la verdad era moldeada por la prensa y el poder? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es apto para los débiles de corazón. Parte 1. Barcelona, paraíso de lujo, infierno para los niños. Barcelona, a principios del siglo XX. En las postales antiguas, la ciudad aparecía elegante, con majestuosos edificios, amplias avenidas y luces que iluminaban cada rincón. Era la ciudad de los caballeros con sombreros, de damas en corsets con abanicos en mano. Pero pocos sabían que, a tan solo unas calles de distancia, existía otra Barcelona, húmeda, sucia, apestosa, donde no había sueños, solo llanto, gritos y una oscuridad sofocante. Ese lugar era el Raval, cuna y guarida de Enriqueta Martí. Y fue allí donde comenzó a sembrarse el mal. A comienzos de 1900, el Raval era el barrio más densamente poblado de toda España. Las viviendas eran estrechas, malolientes, llenas de basura y aguas negras. Allí vivían miles de obreros migrantes, prostitutas, huérfanos y delincuentes. Los niños no tenían escuela, ni protección. Vivían en la calle, hambrientos, y desaparecían sin dejar rastro ni expediente. La sociedad española estaba completamente dividida. De un lado, la élite acomodada disfrutaba óperas en el Teatro Liceu, bebiendo vino caro; del otro, seres invisibles, sin derechos ni voz, personas que, al desaparecer, nadie reclamaba. Enriqueta, protagonista de este espeluznante caso, fue producto de esa desigualdad brutal. Nacida en 1868 en Sant Feliu de Llobregat, Enriqueta creció en una familia humilde que la historia ni siquiera registra con detalle. Su infancia fue una sucesión de trabajos forzados y falta de afecto. De joven, fue sirvienta en casas ricas, pero pronto se mudó a Barcelona buscando una vida mejor. La ciudad no la recibió bien. Sin estudios ni dinero, Enriqueta terminó prostituyéndose, uno de los pocos caminos que tenía una mujer pobre para sobrevivir. En ese momento ya comprendía cómo funcionaba el mundo: el fuerte sobrevive a costa del débil. La ley pertenece a los ricos. La compasión no es para los pobres. A diferencia de otras prostitutas, Enriqueta tenía una obsesión particular: la medicina popular. Pasaba horas estudiando hierbas, recetas tradicionales catalanas y métodos de curación antiguos. Pero lo más perturbador era su creencia firme de que la sangre, grasa y huesos de niños tenían propiedades curativas, incluso contra el cáncer o la tuberculosis, que diezmaban a Europa en ese entonces. Tal vez Enriqueta pensaba que no estaba matando, sino sanando. Pero, en realidad, estaba transformándose lentamente en aquello que el mundo le enseñó a ser: una herramienta del horror. Lo que hacía a Enriqueta tan peligrosa no era solo lo que hacía, sino cómo lo ocultaba. Durante el día, se paseaba por cafés elegantes, vestida con gracia, hablando con modales refinados. La alta sociedad la veía como una sanadora natural o una excéntrica dama de buena familia. Nadie imaginaba que, al caer la noche,
se quitaba el disfraz, regresaba a El Raval y comenzaba su cacería. Sus víctimas eran niños abandonados, sin papeles, sin familia, sin nadie que los buscara. Eran frágiles, inocentes, invisibles. Una vecina relató: la vi con una niña muy pequeña, sucia, con los ojos hinchados. Le pregunté: ¿quién es la niña? Y ella sonrió con dulzura y respondió: es mi sobrina. Su madre murió de tuberculosis. Me la traje para cuidarla. En ese momento le creí, pero nunca volví a ver a esa niña. La historia de Enriqueta está envuelta en rumores, y en su mayoría bien fundamentados. Se decía que solía merodear cerca de iglesias, parques o panaderías, lugares donde se reunían los niños. Se acercaba con suavidad, con una sonrisa, un trozo de pan o una botella de leche en la mano. ¿Estás sola, pequeña? ¿Dónde están tus padres? ¿Tienes hambre? Ven con la tía, tengo pan, leche y una cama caliente. Para los niños sin afecto, esas palabras sonaban como el paraíso. Y ellos la seguían. Y luego, desaparecían. Nadie llamaba a la policía. Nadie pegaba carteles de búsqueda. Nadie los recordaba. El mundo seguía girando, y Enriqueta seguía trabajando, silenciosa, invisible, como una pesadilla sin eco. Podemos odiar a Enriqueta, pero también debemos preguntarnos: ¿quién permitió que ella existiera tantos años sin ser descubierta? La respuesta es clara: una sociedad podrida e indiferente. Las autoridades solo se preocupaban por el orden y los impuestos. La policía aceptaba sobornos para mirar hacia otro lado. Y los medios se ocupaban de los bailes de la nobleza. Incluso, los clientes de Enriqueta, hombres poderosos, eran quienes podían controlar todo el sistema. Esto ya no era solo una asesina. Era una red protegida por el dinero, el poder y el silencio. La vida de Enriqueta no comenzó con sangre. Comenzó con pobreza, abandono y desesperación. Pero fue esa misma sociedad desigual, supersticiosa y cómplice la que convirtió a una mujer rota en símbolo del mal. Y eso es lo más aterrador, que el mal no vino de un demonio, sino del silencio de todos. Parte 2. La habitación secreta y las cajas de cenizas infantiles. En febrero de 1912, en el corazón de Barcelona, la desaparición aparentemente insignificante de una niña encendió las alarmas. Una pequeña llamada Teresa Goethe-Arkanges desapareció de repente mientras jugaba frente a su casa. Su familia entró en pánico, los vecinos empezaron a murmurar, y por primera vez, la policía se vio obligada a actuar. Nadie imaginaba que la desaparición de una sola niña desataría el infierno oculto que durante años la ciudad había ignorado deliberadamente. En una estrecha callejuela del barrio de Ponent, hoy calle Joaquín Costa, entre paredes húmedas y ventanas siempre cerradas, vivía una mujer llamada Claudia Elías, vecina de Enriqueta. Claudia notó algo extraño. Días atrás, había visto a Enriqueta con una niña desconocida. El rostro de esa pequeña era idéntico al de la desaparecida Teresa, aunque su cabello había sido cortado y llevaba otra ropa. Sus ojos estaban llenos de miedo. Claudia, que había sido enfermera, reconoció de inmediato algo aterrador. Esa niña no está con ella por voluntad propia. Una tarde, se armó de valor y enfrentó a Enriqueta. ¿Quién es esta niña, Enriqueta? Mi sobrina. Sus padres murieron. Ahora está a mi cargo. Parece asustada, ¿no habla? Es muda de nacimiento. Claudia no creyó una palabra. Los ojos de la niña hablaban por sí solos. Así que hizo lo impensable, fue a la policía. Aunque Claudia sabía que podía ser ignorada o incluso amenazada, decidió hablar. Y esta vez, la presión pública por el caso Teresa obligó a los agentes a intervenir.
El 27 de febrero de 1912, la policía llamó a la puerta del número 29, planta baja, calle Ponent. Enriqueta abrió con serenidad inquietante. Pero al entrar, el horror comenzó a revelarse. El piso era pequeño, húmedo, pero extrañamente limpio. Un olor a hierbas medicinales lo impregnaba todo. Enriqueta se mostró cordial, sirvió té y explicó que era una curandera natural. Los policías casi se iban, hasta que uno notó una puerta de madera cerrada con llave al final del pasillo. Al pedir abrirla, Enriqueta dudó unos segundos. Esa breve vacilación salvó vidas. Al abrirse la puerta, los agentes quedaron paralizados. Dentro de la habitación oscura había dos niñas, una era Teresa Goddard, la desaparecida. Pálida, temblorosa, abrazaba a un muñeco viejo con fuerza. La otra niña, llamada Angelita, tenía unos 5 años. No existía ningún registro de ella, ni se conocían sus padres. Enriqueta fue arrestada de inmediato. Lo que encontraron después fue aún más macabro. En la cocina, frascos de cristal con sangre seca, grasa humana, cabello de niños, dientes de leche y huesos triturados. Medicinas escritas a mano, cura para la tuberculosis, elixir de juventud, recuperación masculina. Cuchillos quirúrgicos, tablas de cortar, calderos de cobre y manchas de sangre nunca limpiadas. Bajo el suelo, cajas de hojalata con cenizas humanas. Un análisis reveló que contenían restos óseos de niños. En el dormitorio, una lista con nombres de clientes ricos que compraban remedios, muchos pertenecían a la élite política y financiera de Barcelona. Pero lo más espantoso fue un cuaderno donde se detallaban ingredientes necesarios para las pócimas: sangre de varón recién nacido, cráneo de niña menor de 5 años, grasa extraída en vida, cabello cortado mientras dormía. En la comisaría, Enriqueta no mostró miedo. Sentada erguida, con tono firme, declaró: «Soy curandera. Yo curo. Nunca he matado. ¿Y las niñas secuestradas? Salvé a quienes nadie quería. ¿Y las cenizas y frascos en su casa? Son ingredientes. No hice nada malo. Hice lo necesario». ¿Creía realmente Enriqueta que sus actos eran justificados? ¿O solo era una excusa para encubrir una mente criminal? La habitación secreta, las cenizas, los nombres poderosos, nos obligan a hacernos una pregunta inquietante. ¿Enriqueta actuaba sola o era parte de algo más grande, más oscuro? Y lo más perturbador, ¿tendría el sistema el valor de enfrentarse a los que estaban por encima de la ley? Parte 3. La verdad escalofriante detrás de la puerta cerrada. Dicen que el diablo suele disfrazarse de buena persona. Pero en el caso de Enriqueta Martí, el mal no llevaba disfraz. Vivía en pleno corazón de Barcelona, entre las risas de los niños y el tañido de las campanas cada mañana. Tras el rescate de las niñas Teresa y Angelita, la policía inició una inspección completa en la casa de Enriqueta ubicada en el número 29 de la calle Ponent. El modesto piso de 2 habitaciones no parecía sospechoso a simple vista: una mesa de madera sencilla, una pequeña cocina y unas plantas marchitas en la ventana. Pero el horror no estaba en lo visible. Al abrir la puerta de la pequeña habitación interior, que siempre permanecía cerrada, un hedor nauseabundo inundó el aire. No era basura, ni medicamentos. Era olor a descomposición, olor a carne, olor a muerte. La policía comenzó a registrar cada evidencia, y cada objeto encontrado fue como un golpe directo a la conciencia. Un armario metálico lleno de frascos de cristal que contenían fragmentos de huesos, cabellos infantiles, sangre seca y grasa humana, cuidadosamente conservados como si fuesen productos farmacéuticos. Algunos llevaban etiquetas escritas a mano:
para revitalizar el cuerpo, contra el cáncer de piel o incluso antienvejecimiento. En una esquina, una mesa de madera grande con cortes de cuchillo y manchas de sangre. Debajo, un cubo metálico con cenizas y pequeños huesos calcinados, más tarde confirmados como restos de niños incinerados. La biblioteca de Enriqueta fue lo más perturbador. No por su contenido literario, sino por su organización meticulosa. 3 cuadernos detallaban recetas, ingredientes y cantidades específicas. Por ejemplo, 2 gotas de sangre fresca de niña menor de 7 años. Hígado de niño muerto antes del amanecer, cortado mientras aún está caliente. Era como un laboratorio clandestino, dirigido no por un médico, sino por una farmacéutica del infierno. Con protección psicológica, la pequeña Teresa, una de las rescatadas, relató. Algunas noches escuchaba llantos, pero no eran míos, venían de la otra pared. Después, ella me decía, si no te portas bien, desaparecerás como los demás niños, punto. Una frase simple, pero que dejó a los investigadores sin aliento. Angelita, la niña misteriosa, habló de rituales extraños. Ella encendía velas, decía cosas raras y me untaba algo frío en la frente. Decía que estaba limpiando mi alma. Una vez me puso un cuchillo sobre las piernas y me preguntó, ¿estás lista para ayudar a los mayores? Entre las pertenencias, la policía halló un libro de cuentas y registros de pedidos. Lo que encontraron confirmó que esto no era obra de una loca aislada. El cuaderno contenía al menos 20 nombres de personas influyentes, abogados, médicos, religiosos e incluso a alguien vinculado al ayuntamiento. Los pedidos incluían notas como un frasco rejuvenecedor urgente, esencia de virgen, entrega discreta, ungüento para la piel, fórmula original. Cada pedido alcanzaba cientos de pesetas, equivalente a medio año de salario de un obrero. Pero lo más inquietante, ninguno de los mencionados fue procesado. Y, días después, el cuaderno desapareció del expediente policial. Barcelona en la década de 1910 no solo escondía a Enriqueta Martí. Tras difundirse el caso, comenzaron a surgir nuevos testimonios. Una mujer mayor de hábitos extraños vivió un tiempo en la calle Riera Alta. En un piso de la calle Tollers se escuchaban llantos infantiles por las noches. En una casa del barrio Raval se encontraron huesos pequeños en la chimenea, pero no hubo detenciones. La policía logró identificar al menos 5 propiedades más asociadas a Enriqueta. En todas había rastros similares: elaboración de medicinas, pruebas con cuerpos y destrucción de evidencias. Expertos forenses modernos afirman que Enriqueta no estaba loca. Tenía una estructura, una red y un propósito. Actuaba con precisión, secuestraba, mantenía vivos a los niños, extraía ingredientes y luego eliminaba los cuerpos. Se argumenta que, si estuviera desequilibrada, no habría eludido a la justicia tanto tiempo. Si no tuviera protección, no podría haber comerciado con las élites. Tal vez sufrió traumas de infancia, o tal vez fue moldeada por una sociedad corrupta hasta convertirse en una monstruo funcional, una asesina bajo el disfraz de curandera. La verdad es que nadie sabe cuántos niños murieron realmente en manos de Enriqueta. Los archivos se perdieron, las pruebas se sellaron, y los implicados jamás fueron a juicio. Incluso las cifras estimadas, entre 12 y 20 menores, son solo conjeturas. No hay tumbas, ni nombres, solo frascos y cenizas. A principios del siglo XX, Barcelona brillaba con luces de gas y el traqueteo de carruajes sobre el adoquinado. Pero en algún rincón oculto, existía una habitación sin ventanas, donde la luz jamás entró, y donde el futuro de niños inocentes fue arrebatado, a cambio de unos días más de juventud para los adultos. En ese lugar,
Enriqueta Martí no fue solo una asesina, fue el reflejo de una sociedad capaz de cualquier cosa por desafiar lo inevitable, el ciclo de la vida y la muerte. Parte 4. Una investigación manipulada, cuando la verdad no tiene derecho a hablar. En una sociedad donde la justicia cuelga de un hilo, ¿quién se atreverá a bajar el telón de la verdad y mostrar los verdaderos rostros detrás de la oscuridad? Tras la redada en el apartamento de Enriqueta Martí y el hallazgo de las pruebas escalofriantes, las autoridades inicialmente mostraron una actitud firme. La prensa explotó la noticia. La población, furiosa, salió a las calles exigiendo un castigo ejemplar para la bruja que secuestraba y asesinaba niños. Toda Barcelona se estremeció. Los grandes periódicos como La Vanguardia y el Noticiero Universal publicaban constantemente imágenes de los frascos con restos humanos y extractos del macabro cuaderno de Enriqueta. La ciudad parecía entrar en una auténtica casa de brujas. Una semana después, la indignación social empezó, sorprendentemente, a apagarse. Los nombres mencionados en el cuaderno de Enriqueta, todos personas adineradas y con poder, comenzaron a desaparecer de los expedientes. La frecuencia de las publicaciones en los medios se redujo, y los artículos que salían culpaban exclusivamente a una mujer desequilibrada. Las autoridades cerraron el flujo de información, justificándolo con la protección del bienestar público. Un periodista anónimo escribió en su diario personal: "Vi una lista con al menos 20 nombres, entre ellos médicos, políticos y empresarios. Pero mi editor me dijo, si publicas eso, mañana no vuelvas a esta redacción". Las autoridades dibujaron rápidamente el perfil de Enriqueta como una mujer perturbada, con delirio mental, incapaz de comprender sus actos. Afirmaron que actuaba totalmente sola. No había pruebas contundentes que implicaran a terceros. Y que las anotaciones en su cuaderno eran meramente delirios de una mente enferma. Uno de los policías que al inicio había mostrado indignación ante los frascos con restos, más tarde declaró a la prensa: "Podrían ser restos de ratas o pequeños animales. Nadie ha demostrado que fueran huesos humanos". Estas palabras indignaron al público, pero luego el silencio volvió a reinar. Aún así, la población no fue fácilmente manipulada. Multitudes se congregaban frente a la prisión donde Enriqueta estaba recluida. En ocasiones, cientos de personas gritaban: "Justicia para los niños desaparecidos". ¿Quién está detrás de Enriqueta? Castigo a quienes compran vidas inocentes. Algunos padres incluso llevaban fotos de sus hijos desaparecidos, con la mínima esperanza de encontrar una pista relacionada con el caso. Una madre gritaba desesperada frente a la comisaría: "Mi hijo desapareció con solo 6 años, nadie investigó, nadie respondió, ¿cuántas Enriquetas más hay allá afuera?". El pueblo pedía una investigación exhaustiva, registros en las casas donde Enriqueta había trabajado como niñera para familias adineradas. Pero esas voces fueron poco a poco silenciadas. Una de las pruebas más polémicas fue el cuaderno con nombres de clientes. Según algunos agentes que lo revisaron, contenía al menos 20 nombres poderosos, entre ellos un médico de un hospital importante, un sacerdote influyente, un alto funcionario municipal. Pero, días después, el cuaderno desapareció del expediente. Las copias fueron tachadas de falsificaciones y ningún nombre fue revelado en juicio. Los informes forenses sobre los huesos y órganos fueron gestionados internamente. Algunos fueron entregados a investigación médica, otros se declararon no identificables y destruidos. Lo único que quedó fue el rumor, la sospecha y el miedo esparcido por Barcelona. Pregunta sin respuesta. ¿Cómo pudo una mujer como Enriqueta mantener una red de secuestros y asesinatos durante más de 10 años sin ser detectada? ¿Por qué no se investigó a las familias ricas que la contrataron como niñera? ¿Quiénes facilitaron la desaparición de pruebas clave?
Y lo más inquietante, ¿fue Enriqueta realmente la única culpable, o solo un peón para encubrir algo mucho más grande? El caso de Enriqueta Martí parece ser solo la punta de un iceberg. Debajo se ocultaba una red tenebrosa, donde las vidas de niños eran intercambiadas por dinero, poder y una promesa falsa de inmortalidad. Barcelona, la ciudad de la luz, se convirtió en el cementerio de almas sin nombre. Hay crímenes que nunca se resuelven con una sentencia. Hay culpables que nunca se nombran. Y hay niños que jamás regresarán a casa. En la siguiente parte, conoceremos el desenlace final de Enriqueta, cuando ingresa en prisión y las verdades ocultas comienzan a filtrarse desde el rincón más oscuro. Parte 5. La muerte en silencio, cuando el final nos cierra la herida. Algunas verdades no mueren, simplemente se entierran con los cuerpos de quienes las conocen. Tras su arresto, Enriqueta Martí fue encarcelada en la prisión Reina Amalia, un lugar oscuro, frío, donde el hedor del encierro mezclaba el miedo con el abandono. Pero lo que parecía ser el comienzo de un juicio histórico, terminó siendo un velo de silencio aún más denso. Enriqueta nunca fue llevada ante un tribunal. No hubo jurado. No hubo interrogatorios públicos. No hubo desfile de testigos. El juicio jamás ocurrió. Las autoridades afirmaron que su estado mental era inestable, que no podía declarar y que permanecería recluida hasta nuevo aviso. Pero la pregunta es, ¿de verdad estaba enferma o simplemente sabían que si hablaba, se desmoronaría toda una red de secretos? Dentro de la prisión, Enriqueta era vista con odio por otras reclusas, pero también con temor. Algunos decían que hablaba sola por las noches, que murmuraba nombres en voz baja, que rezaba en un idioma que nadie entendía. Una presa declaró: cada madrugada la oía decir, yo no fui la única. Ellos venían a buscar, yo solo les daba lo que pedían. Pero un día, ese susurro se apagó. El 12 de mayo de 1913, Enriqueta Martí murió en prisión, oficialmente a causa de un cáncer uterino avanzado. Sin embargo, muchas versiones aseguraban que fue asesinada por otras presas, instigadas por alguien desde el exterior. No hubo autopsia pública. No hubo ceremonia. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común, sin nombre, sin lápida, sin justicia. Con su muerte, se enterraron también las pruebas, los nombres y las voces de muchas víctimas. Escribió un periodista en una crónica anónima. Barcelona volvió lentamente a la normalidad. La prensa dejó de hablar del caso. Las familias ricas que habían sido mencionadas extraoficialmente, continuaron con sus vidas sin que nadie las tocara. Los huesos encontrados en los apartamentos de Enriqueta nunca fueron identificados. Los padres que perdieron hijos jamás recibieron respuestas. Y lo más escalofriante, algunas desapariciones siguieron ocurriendo en los años siguientes. ¿Coincidencia? Es fácil culpar a Enriqueta Martí, una mujer excéntrica, pobre, sin educación, con un pasado misterioso. Es el blanco perfecto para cargar con todos los pecados de una ciudad que prefería mirar hacia otro lado. Pero si analizamos el caso con objetividad, surgen muchas incoherencias. ¿Cómo consiguió operar tantos años sin ser atrapada? ¿Cómo sabía preparar pócimas, fórmulas, rituales que requerían conocimientos médicos? ¿Quiénes eran sus clientes? ¿Por qué nunca fueron revelados? Enriqueta pudo haber sido una asesina, pero también pudo ser una marioneta de un sistema podrido donde el dinero borraba pecados y los niños pobres valían menos que una moneda de oro. Más de 100 años después, el caso de Enriqueta Martí sigue generando miedo, preguntas y teorías. Algunos dicen que su espíritu aún ronda las calles del Raval, buscando justicia. Otros afirman que fue una víctima más de una élite que necesitaba un chivo expiatorio.
Y hay quienes creen que toda la historia fue inflada por la prensa, para ocultar horrores aún más grandes. Lo cierto es que, mientras la verdad siga enterrada, el crimen no termina. A veces, los monstruos no viven bajo la cama, sino en los salones dorados de la alta sociedad. Han pasado más de 100 años desde que el nombre de Enriqueta Martí estremeció a toda España. La llamaron la vampira de Barcelona, la bruja madre, el demonio con rostro humano. Pero lo más inquietante es que, hasta hoy, sus crímenes nunca fueron juzgados formalmente en un tribunal. Los niños desaparecidos. Los huesos ocultos dentro de las paredes. Los cuadernos con nombres de clientes que compraban elixir de sangre infantil. Todo eso existe. Pero la justicia desapareció sin dejar rastro. ¿Fue Enriqueta realmente un monstruo? ¿O fue simplemente una cortina de humo que encubría a quienes tenían más poder, más dinero y mucho más que ocultar? En un mundo donde la verdad se distorsiona por el dinero, la prensa y el poder, ¿cuántas otras Enriquetas han sido enterradas en el silencio? Si has llegado hasta aquí, gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de esta historia. En Criminales de Sangre Fría seguiremos destapando crímenes escalofriantes, verdades ocultas y las sombras más profundas del ser humano, para que nunca olvidemos que el mal no siempre tiene rostro aterrador, a veces se esconde bajo el disfraz del silencio. No olvides darle like, suscribirte al canal y comentar tu opinión. ¿Crees que Enriqueta Martí fue realmente culpable? ¿O solo una víctima de un crimen aún más monstruoso? Nos vemos en el próximo video.